Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal. Hoy os traigo los que para mí son los 10 futbolistas más infravalorados de este nuevo siglo. Porque la vida puede ser maravillosa. Los sábados, la F de fútbol. Fútbol con patatas. Y mis criterios en esta ocasión han sido, número 1, jugadores que se han merecido a lo largo de su trayectoria más reconocimiento. Y no tiene que significar necesariamente que no hayan ganado balones de oro. Os pongo un ejemplo: Robert Lewandowski no ha ganado un balón de oro, pero sí suele tener mucho reconocimiento. Yo me refiero a esos jugadores que suelen estar un escalón por debajo, que hacen una labor tremenda, pero que no suelen copar las portadas. Y eso va un poco en consonancia con mi segundo criterio, que es pues esos jugadores que son esenciales para los entrenadores, pero con muy poco eco mediático, ¿no? Esos jugadores que los entrenadores disfrutan de tener, que son comodines, que saben cumplir de mil maneras diferentes y que normalmente no son tan relevantes en las prensas, ¿no? Otro criterio, como ya decía en la intro, es que me baso en jugadores que juegan o han jugado en este siglo XXI. Y por último, una aclaración: no me baso en jugadores que fracasaron en un club en concreto y que luego resurgieron y demostraron ser mucho mejores de lo que se creía, ¿no? Eso es algo en lo que no me he basado en esta lista, pero que desde luego será material para debatirlo en mi debate en directo que haré en aproximadamente un mes. Y empiezo en el 10 de mi lista con Dirk Kuyt, un jugador holandés que perteneció a una generación holandesa que llegó a la final, fue subcampeona en el Mundial de Sudáfrica y quedó tercera en el Mundial de Brasil. Luego, a nivel de clubes, él también, así como en la selección holandesa, rindió un nivel altísimo tanto con el Liverpool como luego con el Fenerbahce y finalmente con el Feyenoord, equipo en el que se inició también. Un futbolista que, como digo, era importantísimo en todos los clubes y en la selección, que rindió a un nivel altísimo, ganando títulos además con esos clubes, y era tremendamente versátil. Jugaba mayormente como extremo, también como centrocampista, con mucho gol. Y como dato curioso, en el Mundial del 2014, donde quedaron terceros, jugó mayormente como lateral derecho. Eso dice mucho de lo versátil que era y de lo infravalorado, como os digo, que fue este jugador. Y el 9 de mi lista es para un futbolista actual. Se trata de Fabinho, jugador brasileño que, como dato curioso, se inició aquí en Europa en el Real Madrid Castilla. Llegó a debutar con el Real Madrid, solo jugó un partido, y fichó por el Mónaco, equipo en el que realmente se hizo fuerte y se dio a conocer al mundo entero, ganando una Ligue 1 y llegando a semifinales de Champions. Eso le valió el fichaje por el Liverpool, y en los últimos 4 años ha sido una pieza importantísima del equipo de Klopp para lograr todos los títulos que están logrando. Uno de esos jugadores que hace una labor sucia, que no se valora tanto por parte de los medios, pero que estoy seguro que Jürgen Klopp lo considera pieza fundamental, cubriendo muchas veces las bajas en la zaga de Van Dijk y otros. Y lo que digo, un recuperador de balones tremendo y un jugador realmente importante para el equipo de Anfield. Y en el 8 pongo a Ciro Immobile, futbolista italiano de la Lazio, que ya en sus inicios tuvo muchos pasos muy fugaces por muchos equipos, ¿no? Se dio a conocer en la Serie A en el Génova, jugó en el Borussia Dortmund y en el Sevilla, pasos fugaces, pero ya daba destellos era rapidísimo, con mucha capacidad para irse, para encarar, con cierto gol, pero ya luego en la Lazio se ha confirmado como un goleador auténtico, con registros de grandes números año tras año, incluso uno de esos años, la 2019-2020, siendo el bota de oro, con 36 tantos, superando a bestias como Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski. Eso dice mucho de Ciro Immobile y, como digo, es un jugador que, siendo tan constante y tan bueno, con tan grandes registros en los últimos años, no se suele hablar mucho de él, así que es por ello que va en la noche de mi lista. Aquí quiero hacer otra mención a otro jugador de la Lazio. Actualmente se trata de Milinković-Savić, jugador que curiosamente nació en España, en Lérida, pero de origen serbio, que juega con la selección serbia y que es un jugador importantísimo en la Lazio, con una gran capacidad para recuperar balones, pero también con gol, un centrocampista muy completo y que no acapara todos los focos, que no suele salir tanto en los medios y que es un futbolista de los mejores centrocampistas que hay ahora mismo en Europa. Es una buena noticia para la Lazio que no esté tan acaparado. Pero como digo, es otro jugador infravalorado. Yo me quedo con Ciro Immobile por encima suya, pero él también bien podría ir en mi lista. Y el 7 de mi lista va a ser para Flavio Conceição, un futbolista que destacó en el Palmeiras, le valió el fichaje por el Deportivo de La Coruña, la Liga Española, siendo el centrocampista defensivo titular del equipo gallego, lograron su único título de Liga, ¿no?, de la entidad, y eso le valió el fichaje por el Real Madrid, donde rindió un buen nivel con Makelele, esa pareja de pivotes, pero quizá no rindió a un nivel extenso para poder quedarse. El Madrid lo vendió. Yo creo que él podía perfectamente haber rendido muy bien años posteriores
en esa plantilla, y creo que el Real Madrid lo echó muy mucho de menos. Jugó luego en el Borussia Dortmund, pero para mí fue un jugador que, como digo, infravalorado porque ejercía y cumplía muy bien sus tareas y sin embargo no tenía tanto renombre. Y en el 6 va mi único jugador español de esta lista. Voy a poner a Marcos Alonso. A mí me parece un lateral izquierdo tremendo, con unas cualidades muy buenas. Lleva haciéndolo muy bien muchos años en la Premier, con mucha capacidad de desdoble, de centro, con mucho gol, además pegándole muy bien a balón parado. Como digo, un futbolista muy completo. Me sorprendió mucho su casi nula presencia con la selección española. Me alegró mucho verlo finalmente disputando la Copa de Naciones última. Pero, como digo, un futbolista que no ha solido tener mucho reconocimiento y que a mí me parece un lateral izquierdo muy bueno. Y el 5 va a ser para Paul Scholes, el jugador inglés del Manchester United. Ya lo mencioné en uno de mis vídeos de One Man Club junto con Ryan Giggs. Y el jugador pelirrojo, pues no sé, hay muchas cosas alrededor de su figura. Primero decir que tenía unos números tremendos en cuanto a goles y asistencias. Un centrocampista con mucha llegada, con mucho gol. Me parece curioso cuando entrevistaron a Diego Forlán y le preguntaron qué jugador de tu etapa en el Manchester United te impresionó más, y él decía el pelirrojito, el Paul Scholes, no solo por cómo jugaba, pero por cómo entrenaba, con qué intensidad se tomaba cada partido y por lo tremendamente talentoso que era. También, como dato curioso, deciros que se retiró y muy prematuramente, o al menos así lo pensaba Sir Alex Ferguson, que un año y medio después le llamó, le dijo tienes que volver. Él lo hizo y un año y medio más que jugó, rindió un muy buen nivel, y son datos curiosos que rodean a la figura y a la obra de Paul Scholes, y es por ello que lo quiero incluir en el 5 de mi lista. Y el 4 de mi lista va a ser para un jugador coreano que milita en las filas del Tottenham. Me refiero a Heung-min Son, jugador que se dio a conocer en el Hamburgo, en Alemania. Fichó por el Bayer Leverkusen, donde estalló, y eso le valió el fichaje por el Tottenham, donde ya lleva 7 temporadas rindiendo a un nivel muy bueno, cada año más, yo diría, asociándose a las mil maravillas con Harry Kane. Y Harry Kane sí que copa más portadas, se habla mucho se especula con posibles fichajes, y no veo a Heung-min Son tan cotizado o valorado, y me extraña mucho. Es un jugador completísimo, con mucho gol. En los últimos 40-50 metros cuando arranca me parece de los mejores que hay ahora mismo a nivel internacional, con lo cual me sorprende, y es por ello que lo pongo en el 4 de mi lista. Y el 3 de mi lista va a ser para Fernandinho, jugador brasileño del Manchester City. Él se inició en el Paranaense, fichó por el Shakhtar Donetsk ucraniano, una Brasil B aquí en Europa, ¿no? Y en 8 años rindió un nivel altísimo, le valió el fichaje por el Manchester City, y desde entonces ha sido una pieza fundamental para el equipo de Guardiola a día de hoy, que seguro que lo tiene como un jugador clave, de esos que hacen una labor de destrucción del juego del equipo rival y de sacrificio con sus compañeros tremenda, ¿no? Como digo, un caso similar al de Fabinho con Klopp, ¿no? De esos que los entrenadores valoran y muchísimo, tener jugadores así. Ahora a sus 36 años jugando un papel de rotación aún importante, siendo muy importante para los Citizens y parte fundamental de los éxitos que lograron en todos estos últimos años. Y aquí quiero hacer también otra mención. Se trata de Gundogan, también otro jugador actual del Manchester City, que lo hizo ya muy bien en el Borussia Dortmund, llevándolo a la final de la Champions, final que perdieron con el Bayern. Y desde que está con el Manchester City está rendiendo a un nivel muy bueno, e incluso en los últimos 2 años dando un paso adelante en cuanto a ser más un llegador y un materializador, ¿no? de goles. Con lo cual también lo quería mencionar, me parece también un jugador infravalorado. Y el 2 de mi lista va a ser para Antonio Valencia, el Tren Valencia, jugador ecuatoriano del Manchester United, sobre todo, lo recordaréis. Decir a modo de anécdota que tuvo un paso fugaz por España, por Villarreal y Recreativo de Huelva. Luego ficha por el Wigan en la Premier League, y eso le vale el fichaje por el Manchester United, equipo donde rindió un nivel tremendo. Durante 10 temporadas llegó a ser capitán de los Red Devils. Y yo lo recuerdo con su cara de seriedad, de impasividad, después de esas galopadas tremendas o esos golazos que metía. Y era un tío que se tomaba tremendamente serio el fútbol y competir, ¿no? En el primer nivel. Y incluso recuerdo también que era en su día el jugador más rápido del planeta. Y ya digo, es un futbolista que para mí era los mejores laterales derechos de la historia del fútbol. Creo que no me equivoco al decir esto. Y suele ser un jugador que no es tan recordado, no es tan mencionado. Es por ello que lo quería incluir en el 2 de mi lista al gran Antonio Valencia. Y el 1 de mi lista va a ser para un futbolista que a mí personalmente me encanta, como futbolista y como personaje, ¿no? Como persona. Se trata de Thomas Müller, un futbolista único que si me pongo a hablaros de registros y récords que él ya ha roto, deciros entre otros nada más sencillamente porque es el futbolista además con más títulos de la historia, un total de 30, es el máximo asistente en la historia de la Bundesliga, es el tercer máximo goleador en la historia del Bayern de Múnich, que eso también es decir mucho, porque tú no lo asocias como un gran goleador, que lo es,
y luego es un magnífico asistente, es un jugador que genera mucho para los que juegan a su alrededor, sino que se lo digan a Robert Lewandowski y a compañía. Y deciros también que, por ejemplo, sigue ostentando el récord de ser el jugador más joven en marcar en un mundial de fútbol, en el de Sudáfrica del 2010, donde además fue galardonado al ser el mejor jugador joven de aquel torneo, y también bota de oro con 5 goles y con 3 asistencias. O sea, fijaros los números que hizo en el mundial en el que debutó, ¿no? Y otro dato curioso es que fue el jugador que hizo más kilómetros en el mundial del 2014, donde se proclamaron campeones, es decir, fue parte fundamental. Y fijaros el derroche, siendo un jugador que juega en la parte ofensiva del equipo. Eso es Thomas Müller. Por eso digo que a mí me parece un futbolista increíble, tremendo, que es ya historia del fútbol. Y estoy seguro además de que él se ha mantenido firme y fiel al Bayern de Múnich, donde allí sí que me imagino será una auténtica leyenda ya a día de hoy. Pero es un futbolista que si ficha por otro grande de Europa, yo estoy seguro de que en 3 días ya se ha ganado al equipo, al entrenador, a la afición, a la ciudad, porque eso es Thomas Müller, ¿no? Ese nivel de entusiasmo, de compromiso, de cómo transmite y atrapa a los que juegan a su alrededor. Es por ello que ocupa el número 1 de mi lista el gran Thomas Müller. Y aquí quiero hacer otra mención también, se trata de otro jugador del Bayern de Múnich, actualmente se trata en este caso de Joshua Kimmich. No lo he metido en este caso porque es un jugador bastante más joven que Thomas Müller y es por ello que todavía le veo con mucho margen de progresión para llegar a ser más cotizado, valorado o con más eco mediático, que a día de hoy ya debería de tener más bajo mi punto de vista, porque es un jugador tremendo, importantísimo para el Bayern de Múnich, una casi yo diría versión mejorada de Philipp Lahm, muy similar a la otra leyenda alemana. Un jugador en cualquier caso que también quería mencionar por lo menos aquí en mi lista. Y antes de despedirme os dejo 2 pistas de jugadores que he estado a punto de meter. Por un lado, una es un jugador que es hijo de una leyenda del fútbol mundial, y yo creo el hecho de ser hijo de quien es le ha jugado una mala pasada a la hora de generalmente ha sido muy infravalorado. Es un jugador que ya está retirado y esa es la pista, os dejo ahí para que me lo dejéis por comentarios. La otra sería 2 jugadores españoles que ellos juegan actualmente, juegan en grandes ligas europeas, no juegan en España, y ambos formaban parte del primer vídeo que subí en este canal, que era de esos jugadores que nunca han estado con España en una fase final de Eurocopa Mundial. Así que os dejo para que intentéis adivinar a qué 3 jugadores me refiero en este caso. Y bueno, como siempre, os dejo en la descripción del vídeo la fecha del debate que haré en aproximadamente un mes para hablar más largo y tendido sobre este tema. Creo que es un tema bastante interesante. Por favor, dadme vuestra opinión. ¿Qué opináis? ¿Os gusta mi lista? ¿No? ¿Quién echáis de menos sobre estos jugadores infravalorados de este último siglo? Y ya os digo, en el debate en directo podemos hablar largo y tendido, traeré mucho material extra. Y nada, lo que siempre os digo, en 2 semanas tendréis otro vídeo nuevo. Cuidaros mucho. Chao.